incluso para hacer pipelines, pero esta es la herramienta que usamos en Google. Hay unas también de open source, pero bueno, esta es como tal una herramienta bastante poderosa porque tiene muchas vertientes con las que puedes, bueno, con las que te puedes manejar y trabajar para crear tu proyecto de Machine Learning o de IA. Bueno, no les hablé un poco de, disculpa, no les hablé de mí antes de irme a la presentación. Bueno, soy Yari Estefanía Arias, soy de Colombia, de la ciudad de Bucaramanga, cerquita, muy cerquita ahí de la frontera con Venezuela. ¿Qué más? Bueno, soy Machine Learning, trabajo para una empresa de Estados Unidos que se llama Mindtech y soy Woman Touchmaker Ambassador. También soy Docker Captain, que es capitana Docker, que por cierto, hace poco tuvimos un evento en Portugal, estuvo buenísimo. Y ahí incluso conocí a Camila, entonces ahí ya tenemos un poco de, ya sabemos, ya nos hemos visto las caras. Y lo otro es, bueno, nada, tengo una escuela, pero está un poco como apagada desde hace un par de años. Espero volverla a retomar y pues nada, que se una más gente y poder compartir más información, porque honestamente me gusta bastante el tema de enseñar y de estar como muy en el boom, y por eso pues quería traerles este tema que es el que está sobresaliendo actualmente. Bien, ahora sí, bueno, vamos a comenzar. MLOps, como lo ven en el nombre, Ops viene de la rama de DevOps, que vendría siendo como la gestión de todo el ciclo de vida de un proyecto de Machine Learning. Él es el que se encarga de absolutamente todo. Entonces, por ejemplo, si quieres extraer datos, analizar datos, entrenar un modelo y desplegarlo, MLOps es digamos que es el concepto para poder lograr todo esto. O sea, es decir, para poder estar, o bueno, o dar cada cada paso del proceso que lleva un modelo de Machine Learning, tanto desde el inicio, que es la recolección de los datos, hasta el despliegue de uno de estos modelos. Entonces, bueno, nada, el Machine Learning Ops es todo el ciclo de vida de un modelo. Pero MLOps es como tal el concepto y dentro de MLOps vienen un montón de herramientas. Tenemos Kedro, que es una herramienta para Data Scientist, que es para hacer proyectos proyectos como más modulares que puedas desplegar también en la nube o ya sea donde en un servidor. Está bueno, Kedro, está BentoML, que sirve para desplegar un modelo, solo digamos que eso es como su core, desplegar modelos. También tenemos a ML. Es un producto de Google. Más adelante les explicaré exactamente qué es lo que hace. Bien, entonces, ¿qué es un pipeline? Un pipeline es el proceso o el paso a paso para que se ejecute todo un proyecto de lo que sea, ya sea de web o ya sea de machine learning o lo que sea. ¿Listo? Entonces, estos pipelines, perdón, los pipelines de machine learning consisten en como 3 pasos importantes, que son la recolección de los datos del análisis, el entrenamiento de los modelos y el despliegue de los modelos. También viene que se le pueden añadir más cosas, ¿no? En ocasiones incluso les cuento que no necesariamente tiene que tener esa estructura como de la recolección de datos, de entrenamiento, no sé qué. También pueden ser otro tipo de procesos. Por ejemplo, actualmente trabajo en un proyecto en el que esos 3 pasos que les comento no están en esa parte, ¿sí? Entonces tenemos un pipeline para la evaluación de los modelos. Entonces es un pipeline nada más para eso, ¿sí? Pero tiene varios pasos que se ejecutan uno tras de otro, porque hagan de cuenta que son como los nodos. Entonces la salida del primer nodo es la entrada del siguiente, ¿no? Entonces así, ese sería un pipeline. Es una ejecución de procesos uno tras de otro, ¿va? Bien, entonces Vertex AI, ¿qué rol pinta acá?
es la herramienta que tiene Google para crear pipelines, hacer despliegue de modelos, para monitorear modelos. Es el gestor, es como un paquete de muchas cosas que tiene, es como sí, un paquete o una herramienta de Google que nos ayuda a hacer todos los procesos de MLOps y de Machine Learning. Incluso no tiene que ser sí o sí MLOps porque también tiene otras cositas en las que podemos hacer modelos de Machine Learning o solamente quiero monitorear, no quiero hacer un proceso de MLOps. Entonces, bien, tenemos Vertex AI y en sí, dentro de Vertex AI está la parte de los pipelines, ¿sí? Entonces, todo bien por ahí, ¿no? Podemos hacer pipelines usando Vertex AI. Bien, hay varias maneras de hacer pipelines en Vertex. La que les traigo el día de hoy es una forma de tantas que hay. Entonces, pero les quiero contar más o menos 3 que son bien importantes. La primera es mediante un SDK, que es la que les voy a mostrar. La segunda forma de hacerlo es mediante componentes de Qflow. Recuerden que los componentes de Qflow son como si tuviésemos, cada componente es como si se comportara como un contenedor, es como si fuese un contenedor cada componente. Entonces, cada uno está por separado, pero la idea es que se ejecuten en un proceso secuencial. Bien, entonces nada, tenemos el SDK, que es la forma que les traigo hoy, la otra forma que es por medio de pipelines de Qflow, que se integra a GCP, y la siguiente es usando imágenes de Docker, que también es con Qflow, pero no tendrías que, o sea, tomarías tu API que montaste en Docker, en una imagen, perdona, en una imagen, y la integras al componente. Esto quiere decir que ya no vas a tener que crear todo el código desde cero, sino que si ya tienes el modelo o lo que sea que tengas desarrollado en un API montado, dockerizado, ya lo puedes integrar a un componente de Qflow. Entonces, pues más fácil, ¿no? Porque si ya tienes el modelo, pues no necesitas volverlo a reconstruir ni nada por el estilo. Bueno, pero eso también depende del negocio, de qué es lo que se quiera, que si se quiere hacer cambios y no sé qué, pues bueno, ya no se usaría la imagen, pero es una manera, ¿listo? Bien, entonces, bueno, ¿cómo se haría por medio del SDK? Primero se prepara el entorno, entonces creamos un proyecto en G-Cloud, ¿sí? Después de crear nuestro proyecto en G-Cloud, hay que habilitar ciertas herramientas. Tenemos que habilitar BigQuery para guardar datos o hacer consultas a los datos que sea que maneje la empresa. Vertex AI nos sirve para la creación de los pipelines, para el monitoreo del modelo, para otro tipo digamos que de procesos de MLOps o de Machine Learning que nos benefician el desarrollo de Machine Learning. Y las últimas dos herramientas que hay que habilitar o las APIs que se habilitan son el Cloud Storage y el Cloud Run. Cloud Run, en este caso, ¿se acuerdan que les hablaba de que podíamos utilizar imágenes de Docker para integrarlas dentro de los componentes y así ahorramos un poco de código, sino que ya nos traemos algo que ya está hecho? Pues el Cloud Run digamos que es la herramienta en la que yo monto mi Docker y Cloud Run me da una URL a la que yo puedo apuntar, ¿sí? Es como me da un endpoint al que yo voy a hacer peticiones, ¿listo? Entonces, para eso sirve nuestro Cloud Run. Entonces, tener permisos, ya sea que estés en una compañía, ya sabes que para usar para usar herramientas como BigQuery, Vertex, Cloud Run, necesitas ciertos permisos, ¿sí? Entonces, bueno, eso se habilita. O si no, bueno, pues hay cuentas gratuitas como los laboratorios. Google tiene varios cursos y ahí tienen unos laboratorios en cada uno de estos cursos. Yo creo que esa sería una forma gratis de poder usar este tipo de herramientas porque sí cabe resaltar que pues son de pago. Entonces, la manera de pronto para practicar y ver cómo funciona la cosa sería hacerse un curso y hacer los laboratorios de Google. Bien, y aparte está buenísimo porque te dan unos 2 o 3 horas cada laboratorio y puedes usar todo lo que quieras de las herramientas que tiene. Bien, el siguiente paso es crear un bucket. Ese bucket en el bucket vamos a guardar datos de salida de cada componente. Recuerden que componente, bueno, yo lo veo así de esta manera. Para mí un componente viene siendo como un nodo. Entonces tengo varios componentes, tengo varios nodos y la salida de este
es la entrada del siguiente, ¿cierto? Entonces, esa entrada o esa salida tiene que guardar o estar alojada en algún lado. No puedes mandarla directamente a, bueno, saqué un JSON, se lo mando al otro componente así directo. No, se guarda en un bucket y esa URL es la que se le pasa al siguiente componente. Porque los buckets de GCS, perdón, te generan una URL y esa URL es la que usa el componente por debajo para mandar esa salida a la entrada del siguiente componente. Listo, entonces eso sería crear el bucket y ya está. Si se dan cuenta, por ahí se me coló un poquito ahí el texto, pero esos son, digamos que los comandos. Ahí faltan un poco de etiquetas más en esos comandos, pero es la manera en la que se hace en la terminal o en la consola de G-Cloud. También lo puedes hacer en tu terminal, en tu computadora. O otra cosa así bien recomendada, que la verdad descubrí hace muy poco, es usar los Workbench, que son los Jupyter Notebooks y sí, todo esto. Google, perdón, tiene esta parte de Workbench. Te creas un Jupyter Notebook antes de mandar y de hacer un montón de cosas. Lo primero que hay que hacer es probar que eso funcione. Y la mejor manera de probar que eso funciona es creándote un notebook. ¿Sí? Los notebooks, como ustedes bien saben, no son, digamos que no son herramientas, bueno, que te permitan desplegar modelos y hacer cosas así muy grandes, porque son más bien para hacer pruebas. De que se puede desplegar un notebook, se puede desplegar un notebook, ¿sí? Ya lo he hecho. Entonces, la idea es que antes de todo esto, o incluso ya cuando hagas la preparación de tu entorno, lo primero que vas a hacer es agarrar un notebook en Workbench o en tu computadora y probar que cada función funciona correctamente, ¿sí? Porque, ¿qué pasaría si yo hago mi script de Python y con cada script de Python es un componente y luego hago mi pipeline y los junto y no sé qué y lo mando y corro mi pipeline? Resulta que los logs de Vertex AI no son muy explícitos. Necesitarías hacerle logins a ciertas partes de tu código para poder encontrar de pronto un error. Y esto se vuelve muy difícil si tú haces todo tu pipeline, lo pones a correr y te sale algún error que de pronto puede que no esté muy claro. A veces sí está claro, ¿sí? Eso sí, tengo que ser muy honesta, pero a veces sí está muy claro. A veces te dice como, tienes errores de sintaxis o esta variable no está definida o lo que sea. Pues cuando son errores así, pues fácil, pero hay ocasiones en las que está bastante ambiguo el error. Mi recomendación es primero pruébalo en un notebook y ya luego lo haces en un componente y a su vez en un pipeline. Bien, la siguiente parte sería la de cargar y procesar los datos. En este caso, el ejemplo que les traía es una carga de datos desde Seaboard, que es el dataset de Titanic. Incluso ese dataset también está en Kaggle, perdón. Y nada, pues esto es como una prueba. Pero si traes datos, los puedes traer desde BigQuery o los puedes traer desde el bucket o desde donde los tengas, ¿sí? Pero se maneja, o sea, la mejor, o el best practice es tener tus datos dentro de cloud, ¿sí? Dentro de GC Cloud, ¿listo? Entonces, dentro de ya sea BigQuery o un bucket. Bien, y después de esto, miren que es importante subir esos datos si es que los tienes por fuera, es decir, los tengo en mi máquina, qué mala práctica, ¿no? Pero los tengo en mi máquina, entonces los subo a BigQuery y ya está. Eso sería la primera parte. La siguiente parte sería el entrenamiento del modelo. Este también, volvemos a lo mismo. El ejemplo que les traigo el día de hoy es un ejemplo de Scikit-Learn. Es un modelo de los clásicos, un random forest. Es una clasificación binaria para identificar, pues, quiénes son los que sobrevivieron y quiénes no. Este es bastante común. Por ahí en Kaggle hay bastantes hay competencia, creo que hay una competencia muy famosa ahí dentro de la página y hay muchos notebooks y código por pues echarle, digamos, un ojito para que se den cuenta que hay muchas formas de hacer o de desarrollar ese problema. Bien, entonces es una clasificación binaria y ya cuando haces
el entrenamiento de tu modelo con los datos de test y de train. Después de esto, el modelo se guarda en un pickle. Es digamos que la condición o la mejor manera de hacerlo según la documentación es que subas tu modelo a GCS, pero con formato pickle. Porque no sé si recuerdan lo que les hablaba que hace unas 2 diapositivas, todo lo que vayas a pasar de un componente al otro debe estar guardado en cloud, porque no le puedes pasar directamente un archivo, ¿va? Al siguiente componente. Bien, y la última parte sería crear el pipeline de Vertex AI. Ese pipeline, pues llamamos a los decoradores, el decorador de componentes, creamos nuestra función de entrenamiento. Bueno, esto es un ejemplo de un pipeline. Este es un pipeline de entrenamiento. O sea, es decir, cada cierto tiempo va a entrenarse. Uno puede hacer el scheduler de esto. Es decir, yo le digo cada 15 minutos entrene, porque cada 15 minutos o cada cierto tiempo le está entrando datos. Necesito que se esté entrenando cada cierto tiempo. Eso lo puedes hacer desde la consola de GCP y ahí puedes poner una fecha o un cierto tiempo en el que se va a ejecutar el proceso del tu pipeline. Entonces, en este caso es un pipeline de entrenamiento. Bien, y lo ponemos a correr y ya dependerá de cuántas veces quieres que corra, si quieres que corra una sola vez o varias veces. Esto depende mucho porque hay compañías en las que todos los días entran datos, entonces necesitas estar haciendo un entrenamiento continuo de tu modelo. Esta es una buena manera, crear un pipeline, ponerle un scheduler y que se ejecute cada cierto tiempo. Bien, y esto ya es como un plus que se llama el despliegue el plus no, perdóname. Esto ya es como el último paso, que es el despliegue de tu pipeline, el despliegue en Vertex AI. ¿Se acuerdan que les decía que Vertex es como nuestra herramienta que nos ayuda tanto a entrenar, como a crear el pipeline, como a desplegar? Entonces ahora vamos a desplegar nuestro pipeline o nuestro modelo. El modelo, como es un pickle, se guarda en Artifacts. A Google tiene una parte que se llama Artifacts Registry, entonces ahí registras tu modelo, lo guardas en un pickle y luego lo vuelves a llamar en en el paso de evaluación, por ejemplo, y así puedes interactuar de un componente al otro. Entonces, bueno, importante inicializar el endpoint de nuestro modelo, ¿sí? Porque necesitamos llamarlo para poderlo usar, ¿no? Y pasarle los datos de test para validar. Y ya como plus, que ahora sí, este sí es el plus, esta es la parte opcional, que son las predicciones del modelo. Entonces podemos crear un API en un Cloud Run. Recuerden que es como, el Cloud Run te da digamos, tú le montas una imagen, puede ser de Docker, una API, y Cloud Run te da una URL al que puedes hacer peticiones. Entonces, por ejemplo, en este caso yo quiero hacer predicciones del modelo, ¿sí? Quiero predecir con ciertos datos nuevos que tengo. Va. Bien, entonces aquí podemos usar Flask, que es por lo general el más común para cuando vas a crear una API en Python, ¿no? Casi siempre se usa Flask. Hay otra herramienta que ahorita se me escapa el nombre, pero sí, esa es como la más común. Llamamos al modelo y le pasamos el JSON de la data, de los datos de prueba, y le pasamos el método predict, y ya está. Eso es todo. Entonces, bueno, hay que correr ese Cloud Run, ¿no? Entonces ahí les dejé, perdón, les dejé algunos comandos aquí, que es el de construir construir nuestro proceso, hacer un G-Cloud Build y luego correr ese API o ese Cloud Run de predicción. Listo. Entonces, bueno, vamos a ver un poco del código. Ah, pero creo que aquí no se puede compartir, ¿no? ¿Sí? ¿Sí puede? Bueno, vamos a compartir. Presentar diapositivas, compartir pantalla. Va, listo. Voy a compartirles un poco de cómo se ve el código. Vamos a compartirles toda la pantalla. Bien. Bueno, entonces en este caso usamos librerías, la verdad es bastante básico, es un ejemplo sencillito, es Pandas, Seaborn para el dataset. Para mí también fue, honestamente, hace rato que no uso datos de librerías, no sabía que Seaborn tenía un dataset que se llamaba Titanic, que es el mismo de Kaggle. Entonces está buenísimo porque antes lo que hacía uno era como bajarse los datasets de Scalero, de TensorFlow, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, con Seaborn me bajo el dataset,
Luego de eso proceso los datos. ¿Cuáles quiero? Estos. Los que sobrevivieron, las clases, el sexo, la edad, no sé qué. Bien. Después de eso, entonces subimos los datos a BigQuery. En este caso, entonces pongo mi ID de la tabla, ¿no? Entonces sería, siempre está construido de esta manera las tablas en BigQuery, tu proyecto y el dataset donde lo vas a guardar o la tabla donde lo vas a guardar. Perdón, el dataset, porque la tabla sería la siguiente. Entonces el ID de tu proyecto, de tu dataset, perdón, más el nombre que le dimos que se llama en este caso Titanic Data. Listo. Entonces cargamos esa tabla como un data frame y conjunto con el ID y hacemos este es el job que se encarga de hacer las peticiones o bueno, el que se conecta a nuestro a nuestro client, o sea, el cliente de Google. Listo. Y seguimos con la parte del entrenamiento del modelo. En esta parte preparamos los datos, que son las clases, lo mismo de ahorita, ¿no? Creo que no, ya me acordé. Listo, entonces aquí preparamos la data. Entonces estos son los datos de nuestro train X y vamos a construir un pandas, ¿listo? Y ya vendría siendo los labels, que en este caso son los que sobrevivieron o los que no sobrevivieron. Listo, entonces vamos a partir nuestros datos, inicializamos nuestro modelo con un estimador de 100, un random state de 42 y vamos a entrenar. Entonces entrenamos con los de train y train. Luego de esto evaluamos el modelo, que es lo que les decía yo, que se puede, pues lo de siempre, ¿no? Podemos predecirlo, sacamos el accuracy, guardamos el modelo como un pickle y ya está, usando el job lib. ¿Listo? Bien, después de esto tenemos el pipeline de entrenamiento, entonces aquí hacemos el llamado del componente, es decir, del decorador que se llama componente, creamos nuestra función que es la de train model, no sé qué, OP, y le pasamos xtrain y ytrain, ¿listo? Que son los datos con los que entrena el modelo. Recuerden que este es un pipeline de entrenamiento, entonces, ¿qué necesitamos? Los datos de entrenamiento y los de test, ¿listo? No es más. Va. Listo, después llamamos al modelo, le pasamos el estimador, volvemos lo de siempre, ¿no? El punto fit para entrenar el modelo y guardamos el modelo entrenado. O sea que cada vez que se entrene el modelo, se va a guardar una nueva versión de este modelo. Vertex AI también nos ayuda en esta cuestión a versionar los modelos, a versionar la data, a versionar incluso hasta prompts, si es que estamos hablando de procesos de LLMs. Entonces sí, nos ayuda a versionar los modelos o lo que queramos versionar. Y luego de esto construimos nuestro pipeline, que sería el nombre del pipeline, el template path, que sería el path de este pipeline en .json, y ya está, eso es todo. Listo, y ponemos a correr nuestro pipeline. Entonces, el despliegue del modelo, llamamos el iPlatform, que es el de Google, llamamos la función de modelo y llamamos a la función de upload, que sería para cargar el modelo. ¿Listo? O sea, es decir, vamos a montar el modelo, en este caso se llama Titanic Model, y cargamos el pickle. ¿De dónde lo cargamos? Del Artifact Registry. Entonces le mandamos la URL o el path del Artifact Registry URI. ¿Listo? Y por último, declaramos nuestra variable del endpoint, donde vamos a cargar el modelo, ¿sí? Porque como vamos a desplegar el modelo, necesitamos tener un endpoint del modelo para estar haciendo peticiones a él. En este caso, para estar reentrenándolo. Listo. Y ahora el API en Cloud Run, lo mismo. Entonces, creamos un endpoint de tipo POST. Ese es un método para hacer peticiones. Le vamos a llamar predict. Y en este método, esta función lo que hace es la predicción. Entonces, ¿qué se llama? Al modelo para hacer la predicción de los datos de entrada. En este caso, estos son los datos de entrada. Y ya está, entonces nos devolvería esa predicción. Este sería el API que construiríamos para montar en Cloud Run. ¿Listo? Eso es todo. Y ya está, esto es un plus, la verdad no es necesario, depende mucho de lo que estés construyendo. En mi caso, no siempre he trabajado haciendo como modelos tan, digamos, como la regla, ¿no? Es primero los datos, luego el entrenamiento y la evaluación del modelo.
En el caso de los LLMs, la cosa cambia un poco, entonces ya no tenemos esa, como esa misma, ese mismo formato, sino que, por ejemplo, podemos tener un pipeline completito para hacer el monitor, perdón, para hacer la evaluación de un prompt, por ejemplo, ¿sí? Bueno, en este caso teníamos, era un problema binario, ¿sí? De clasificación. No lo pongo a correr porque, como les comentaba, necesitas tener una cuenta paga y en mi caso la cuenta paga es la de la empresa y no se puede usar, así que no tengo cuenta paga y la del laboratorio se apagó. Entonces, nada, eso es como tal el código, así la verdad está un poco espagueti. Sí, te- hola, te perdimos un poco. Al final nomás, creo, la última parte. Muy bien, chicos, sí. Ahorita se conecta Yara. Sí, esto está muy buena la explicación y los escenarios que ha tenido para abordar este caso que nos ha enseñado. Y ya estamos de retorno con ella. Sí, sí, se tuvo un pequeño cosas que pasan en vivo. Ya, listo. Bueno, muchas gracias. Eso era como tal el tema del día de hoy, el tema que quería compartirles. Espero de verdad que salgamos como de esa zona en la que por lo general me pasaba, que siempre era como entrene modelos y pruebe y evalúe, y ya, y se quedaban en notebooks. Entonces, tener la experiencia y la oportunidad de crearlos ya, pues haciendo pipelines para desplegarlos en cloud está buenísimo porque es como otro mundo que, Sí, ya, muchas gracias, Cami. Sí, bueno, estaba hace un momento en mute. Lo que les estaba comentando es, ya ahorita Yari se va a conectar, tuvo un problema de conectividad y lo que vamos a tener ahora es en tema de, como comentaba, vamos a enviar un comunicado para darnos las fechas, la nueva fecha para hacer el evento presencial. Por el tema de la coyuntura, los que nos siguen en redes sociales, fue un tema que pasó, se escapó de nosotros de la organización y vamos a seguir con el evento luego más adelante. Hola Yari, ¿estás con nosotros por ahí? ¿Ya volviste?
Sí, acá estoy de nuevo, perdón. Está malita la conexión, pero todo bien por ahora. Nada, eso, quería darles las gracias por la invitación y dejarles por ahí mis redes sociales. Me pueden buscar como YHY, Yari, Arias, en todos lados, creo. Y en Instagram, Efanía, es pues algo nuevo que estoy haciendo y es tratar como de compartir lo que estoy aprendiendo y haciendo en mi trabajo y así como cosas que puedo darle digamos, a conocer a los demás de forma gratuita. Estoy creando contenido. No he estado siendo muy constante, pero lo prometo. Prometo que sí continuaré con esto. Y nada, eso. Cualquier duda o comentario, me pueden escribir por ahí o por LinkedIn también. Ujú. Sí, yo tengo un par de preguntas mientras que por ahí animamos a los que nos están escuchando en el evento. Yo tendría, Yari, una pregunta, por ejemplo, a las personas que recién están saliendo de la universidad o ya sea el instituto y quieren hacer este roadmap de lo que tú ya tienes experiencia en tema de quizás de Machine Learning, MLOps. ¿Cuál sería el roadmap que tú recomendarías a las personas que recién están saliendo? O quizás que si, por ejemplo, vienen de front o de back y quieren empezar en este mundo, ¿qué es lo que recomendarías a ellos? Vale, perfecto. Bueno, pues a una persona que no tenga o que no tenga ese background de programación, lo que le recomendaría sería primero la matemática, más para esta área de Machine Learning y de IA. Sí, es indispensable tener conceptos de álgebra, de matemáticas, de cosas así que la verdad te salvan un montón, que sé que entiendo que hay muchas librerías que te hacen casi que el proceso completo, pero que tú tengas la noción, eso ya es ganancia, ¿sí? Porque ya más o menos entiendes, bueno, esto es lo que está pasando por debajo, no está tan oscuro. Lo otro sería estadística, tanto para el que sabe programar como para el que no sabe programar. Eso sería estadística. Para quienes no conocen de la programación, quizá como para animarlos, puede que no sea una muy buena opción, pero para animarlos, yo empezaría por Python, porque fui docente de programación con Java y con Python, y iniciamos con Python y todo el mundo emocionado porque no estaba tan complejo, porque en sí Python es amigable. Pero luego de que vimos Java, eso fue como, bueno, esto por aquí no fue. Entonces se me fueron muchas personas y así. Entonces, recomendación, empezar con Python, no es necesario como, para Machine Learning no es necesario que sepas o que manejes muy bien C o C++ y estas cosas. Lo digo por experiencia porque no he tenido el caso de que tenga que desarrollar algo en C++, que si sabes, genial, pero que sea indispensable, no. Creo que indispensable saber C y C++ para hacer motores de videojuegos, cosas así. Pero ves, ya saliendo de IA. Listo. Entonces sería como Python, bastante de pandas, volverse un experto en pandas porque es una librería para hacer ciencia de datos. Entonces, esto te permite manejar datos, hacer análisis y predicciones y lo que sea. Entonces, con pandas, perdón, predicciones, ¿ve? Con pandas puedes hacer la analítica de los datos, hacer tus procesamientos y manejar los datos desde Python. ¿Qué otra cosa podría recomendar? Y ya después de eso, yo creo que me iría a una librería de Machine Learning o de AI, sea Keras o Scikit-Learn o TensorFlow, ¿sí? Ya me iría más por ese lado. Y ya está. Creo que es ese sería como el path. Sí, está muy bueno. Y ahora que mencionabas en la sesión que con el tema de las herramientas de Python, con el tema de Flash, ¿te referías al framework Gradio o alguna para que te haga lo UI muy fácil con la interacción de la API de Machine Learning? ¿O te referías más a la extracción de los datos en ese ítem que mencionabas, ¿no? Algo que te facilite, que lo comentabas. Herramientas para datos y manejo de datos. Bueno, para visualización de datos, Matplotlib es como el de siempre, pero me gusta mucho Seaborn. Hay otro que se llama Py algo que ahorita se me olvida. No problema. Y el otro, TensorFlow Board, también tiene una visualización de todo el proceso, entonces está buenísimo por ahí. Eso, creo yo. Por ahí tenemos ya se están animando los asistentes. Tengo ahí, muestro una pregunta de Junior Rojas. Nos comentan dónde y cómo puedo aprender a desplegar modelos de Machine Learning.
Bueno, como es una herramienta paga, lo que es GCP y todo esto de Vertex AI, podrías iniciar haciendo laboratorios en ahí está entonces podrías hacer el curso. Ya está, listo. Creo que me perdí en un ratito, pero bueno, sí, lo que haría sería eso, eh, probar con los cursos que tiene, Google, porque los laboratorios son gratuitos y puedes usar la herramienta. Pero sí, definitivamente es que es bastante costoso, entonces me iría por alguna herramienta de open source. ¿Cómo Kedro? Kedro es una herramienta que está buenísima. Todavía tiene como que cada cierto tiempo le hacen esto, actualizaciones y cada vez es más potente y te puedes conectar a un montón de herramientas. No solamente trabajas con Kedro y Python, no sé qué, no. Puedes conectar hasta MLflow, ¿sí? O conectarte al cloud o lo que sea. Esa sería otra. Muchas gracias. Ahí tenemos otra pregunta de Junior. También me gustaría saber, una vez desplegado el modelo, cómo lo consumen. ¿Me pueden dar un ejemplo? Claro que sí, mira, después de que se despliega el modelo, lo que haces es que, por ejemplo, en una página web, tú montas un endpoint, entonces le pegas a ese endpoint o le haces llamados a ese endpoint, que es el del modelo, ¿sí? El modelo que montaste en cloud. Y a ese digamos que ese endpoint que le pegas, tienes que darle una data que espera, ¿sí? Por ejemplo, en mi trabajo tenemos un modelo que es un prompt, que está construido, que es multimodal, y como ya está montado en la nube, lo que hacemos para hacer peticiones a ese endpoint es mandarle un JSON y él nos regresa un JSON, ¿sí? Entonces ese puede ser un ejemplo de cómo consumir un modelo que está montado en cloud o que está en producción. Muy bien, Yari. Y con esto cerramos. En tu experiencia viendo páginas de Machine Learning, ¿cuáles han sido tus lecciones aprendidas que he tenido? Oye, este error lo estuve viendo, me costó mucho investigar y lo resolví. Que nos puedas un poquito compartir para que los que nos están acompañando no pisen con la misma piedra, ¿no? Pues fíjense que cuando haces pipelines de Vertex AI y usas componentes de Qflow, pues resulta que si haces, por ejemplo, tienes el componente de entrenamiento, ¿sí? Y ese componente usa una función que tú creaste aparte en un archivo aparte. Pues cuando tú subes ese pipeline, cuando lo corres, perdóname, cuando corres el pipeline, ese script no existe, ¿sí? Porque todo lo que existe es lo que está dentro de los componentes. Todo lo que esté fuera o que estés llamando fuera no existe. Existe en tu máquina, pero no en cloud, ¿sí? Entonces, ¿qué harías en ese caso? Lo que haría yo sería convertir esa clase que creé aparte en un artifact y lo llamo, o en un paquete, perdóname, sí, más que todo en un paquete es lo más común. Convierto eso en un paquete, lo monto, ese se almacena en cloud y hago el llamado y ya está. Pero nunca va a funcionar, eso sí le sufrí unos días hasta que aprendí, pero es cuando estás iniciando. ¿No? Y otro error así que también descubrí es que en ocasiones, por ejemplo, usábamos una librería, qué sé yo, hagan de cuenta que estamos usando la librería de BigQuery, que aunque sea de Google, tienes que saberla, o sea, saberla llamar. Hay una partecita que ahorita se me escapa el nombre, perdónenme, pero es una partecita en la que escribes todos los paquetes que vas a usar. Y si te molesta, o sea, corres el pipeline y molestó por ese paquete, bueno, la solución es ponerlo ahí. Incluso, déjenme un segundo porque quiero buscar el paquete, que no me quiero ir sin eso. Ya les digo exactamente cómo se llama, pero sí, fue un error ahí que me pasó así varias veces y la única forma de solucionarlo es así, es llamándolo en el componente de Qflow. Ya les muestro exactamente cómo se llama porque no me quiero ir sin eso. Ya, listo, Ok. lo encontré. Entonces, eso está acá. Espérenme un segundo, acá está. Esperen un segundito, componentes, SRC.
Listo. Ah, ya, listo. Bueno, cuando tú llamas el decorador de component, dentro de ese decorador vienen varias como atributos, ¿sí? Entonces está el base image, que es la imagen de Docker a la que puedes llamar, ya sea para lo que sea, ¿sí? De pronto tienes una imagen de Docker que hace tal y tal cosa, entonces la necesito. Pues la llamas ahí dentro del componente. Y luego hay otra llave, otra key que se llama, otra parámetro que se llama package to install. Ahí, cuando te moleste por algún paquete, esa es la solución. Poner el paquete dentro de esa llave o dentro de ese parámetro que se llama package to install. Es una lista de Python y pones ahí todas las librerías que necesites, que probablemente si llega a molestar por alguna librería, esa es la respuesta. Y ya está. Vale, muchas gracias, Gary. La última pregunta Sí. dice, hola, de Rick Alex, dice, hola, Gary, sobre el despliegue de modelos multimodales, la lógica sería similar, la primera, ¿y qué otras consideraciones se tomarían en cuenta? Y sobre la escuela de IA y NLP, ¿podrías mencionarnos cómo ser parte? Claro que sí. Bueno, es que el despliegue de modelos multimodales es un poco, cambia un poquito la lógica, no mucho, porque el prompt se vuelve el modelo. O sea, si tú usas un modelo, que puede ser en este caso Gemini, que es el que tú le pasas el prompt, ¿sí? Y gracias a Gemini es que nos genera una respuesta, ¿cierto? Y esos prompts pueden ser multimodales, pueden tener, dentro del prompt puede haber una imagen y puede haber texto, o puede haber texto solito, así. Entonces, por ejemplo, en mi caso era una imagen, las instrucciones en texto y el formato de salida, ¿sí? Ahí vienen varias cositas. Entonces, bueno, esa es la forma de construirlo, pero la lógica que normalmente tenemos, que es un modelo en Machine Learning, en este caso el prompt es el modelo, actúa como un modelo. Y también tiene su salida, que es la predicción, y también lo podemos evaluar como evaluamos un modelo clásico o un modelo más robusto, igualito, sí se puede hacer la validación. Y ya, creo que no cambia mucho, cambia es el modelo como tal, porque estamos acostumbrados a llamar modelos clásicos o modelos robustos, y en este caso ya no es un modelo, sino es un PRON, es una serie de instrucciones. Bien, y la siguiente pregunta es que, ¿qué otras consideraciones tomarías en cuenta? Ya creo que lo comenté. Y de la escuela. Bueno, de Elia se apagó ya hace varios años, entonces no te puedo decir cómo va, sí, o sea, bienvenido, porque no estamos haciendo mucho, pero de NLP es la comunidad de Hugging Face. Hugging Face es es la empresa esta de NLP que perdón, tiene un montón de modelos de NLP. Pues ellos tienen una comunidad en español, la fundaron en España. Y si alguna cosa, si necesitas de pronto que te ayude a unirte, me puedes escribir por LinkedIn, que aparezco como Yari Arias o Yari Estefanía Arias, y ahí te doy la info y te recomiendo. Listo, Yari. Muchas gracias por tu tiempo. De hecho, que como lo comentabas, fue una ponencia de estar 8 horas, que lo mencionaste. Y nada, ¿no? Te esperamos en próximos eventos en Lima y gustosamente por agradecerte por participar y darte tu tiempo, ¿no? Porque estar entre escala y escala, como lo comentabas, es darte un espacio para nosotros. Nada, muchas gracias, Yari, y